Puede haber guerras, puede haber problemas, el dólar puede subir, el dólar puede bajar, pero lo único que siempre es constante es el amor de Dios. Dios es disciplinado. Dios no quiere que seamos aburridos, Dios quiere que seamos disciplinados. Que hagamos lo que hagamos, regresemos a donde mismo y que tengamos el mismo objetivo. Eso sí es muy importante, que tengamos siempre el mismo objetivo. Que lo que hagamos no nos desviemos, porque luego nos pasa, y a mí me pasa seguido, ¿sí? ¿Nunca les ha pasado cuando empiezan a hablar de algo y de repente empiezan a hablar de los detalles de lo que estaban hablando y luego se desvían y lo regresan? O hay veces que nunca regresan. El viernes nos tocó ir a Pati y a mí a una reunión con parte de mi familia, bueno, son tíos lejanos, pero hemos tomado mucho cariño. Y entonces era muy chistoso, nos reímos todo el día, porque empezaban a contar anécdotas, y cada vez que mi tía empezaba a contar anécdotas, mi tío la tenía que regresar al tema principal, porque luego se iba por un detalle, y luego el otro detalle, y luego el otro detalle. En nuestro tiempo de oración nos pasa exactamente igual, ¿les ha pasado? Empezamos a orar algo, y de repente nos fuimos y empezamos a... Y ese es uno de los problemas, y por eso esto es una recomendación, no es que así tenga que ser. Yo siempre les digo, oren en voz alta, que ustedes mismos escuchen lo que están orando, para que cuando lo estén escuchando estén teniendo conciencia de lo que están orando y no se vayan por otro lado y que los pensamientos no se les vayan. Pero luego existe todavía algo más allá de esto, que empezamos a actuar y empezamos a hacer las cosas y de repente estamos haciendo todo el tiempo lo que sentimos, o empezamos a hacer cosas que se nos van dando, y ninguna de las cosas que estamos haciendo tienen que ver con lo que Dios tiene como plan para nosotros, y entonces empezamos a actuar de una manera errática y no de una manera disciplinada. ¿Sí? Porque piense esto, ustedes cuando están en su casa, ¿duermen todos los días en su cama, sí o no? Entonces, ¿cada cuándo hay que tener la cama? ¿Cada vez que lo sientan? ¿O todas las mañanas? ¿No? Cada vez que va la muchacha, no, pues ¿cómo crees? ¿No? Y entonces era como, ¿por qué? Porque hay cosas que son parte de un reino, es parte de un orden. Porque a la hora de acostarse, ¿verdad que es más rico acostarse en una cama tendida que en una cama extendida? La cama extendida hay veces que ni se antoja, ¿no? Y las sábanas estiraditas hasta frescas están, ¿no? Dios quiere preparar, o quiso propiciar un ambiente de disciplina en donde la constancia de su amor sea ese ambiente en donde nosotros podamos entrar y cada vez sentirnos frescos. Pero tenemos que pensar en el amor de Dios y no en el pecado que hay en nosotros, porque nosotros siempre pensamos en la ley y no pensamos en la gracia. La gracia nos dice, el amor de Dios es constante, no importa lo que hagas, Él ya lo vio. Y piensa en el momento antes de la cruz, ahí en el Getsemaní, Dios o Jesús vio todo nuestro pecado, le fue mostrado. Y el pecado del mundo era tan terrible que sudó sangre. Y sin embargo decidió estar ahí por nosotros. Entonces Él tomó una decisión, fue a la cruz, derramó su sangre para que su gracia, o sea, la constancia de su amor, estuviera ahí siempre para nosotros cada vez que nosotros decidamos acercarnos a Dios. ¿Hace sentido? El problema es que no nos acercamos o no tenemos una convivencia con el Dios constante, queremos tener una constancia con un Dios emocional, el cual atienda nuestra emoción cuando nosotros lo necesitamos, en vez de decir, ¿sabes qué? Es que Él siempre está bien. Pues hay gente que dice que es que Dios está enojado conmigo. O hay gente que el otro día platiqué con alguien que me dijo, es que Dios antes siempre me bendecía, pero ya no. Digo, ¿cómo te va a dejar de bendecir si Dios es la constante? Por eso, cuando Dios le prometió a Abraham, fíjense nada más, estaba Abraham casado, no Abraham, Abraham casado con Sarai. Y ustedes saben lo difícil que es una mujer cuando cambia de ánimos. Pues esta mujer tenía 90 años cambiando de ánimos y nunca había tenido un hijo. Entonces, yo quiero imaginarme que era más que emocional. Porque tenía una esperanza de algo que no fue y después tuvo una amargura de algo que no fue. Y entonces llega Dios y le dice, ¿sabes qué? Yo te prometo no a ti, sino a tu descendencia, que van a entrar a una tierra donde, ¿qué? Fluye leche y miel.
Y la leche y la miel son un sinónimo de reposo. Y no de descanso, de reposo, en donde nosotros podemos llegar por entregar nuestra confianza. Porque hay mucha gente que piensa que el no hacer nada es reposo. No, reposo es cuando yo puedo ir y descansar en alguien. Es como cuando dices, ahorita que decía aquí que cada vez que la cama se tiende cada vez que viene la señora, ¿no? Yo tengo mi confianza en que la señora llega todos los lunes y el lunes no me preocupo. Pero ¿qué pasa el día que no llega la señora? Pareciera que el mundo se acaba cuando nosotros lo pudiéramos hacer. Bueno, Dios propició una tierra de reposo. Su presencia es una tierra de reposo, en donde la constante es su amor. En la presencia de Dios las cosas siempre están bien. El problema es que no hemos decidido querer entrar a esa época de reposo, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer porque ahorita se va a poner bueno esto. Dice, por lo tanto, versículo 1, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencido. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con las que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina, ¿a quiénes? A los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y fíjense nada más, ahorita hablábamos de otra disciplina, o pareciera que estábamos hablando de otra disciplina, estábamos hablando de una disciplina de constancia, estábamos hablando de una disciplina que muchas personas llaman hábito, que no tiene nada que ver con hábito. La disciplina tiene que ver con costumbre, porque es un acto racional. Pero aquí está diciendo, número 1, está hablando de una carrera. Y la gente cuando tiene fe, o cuando quiere, o dice tener fe, lo primero que quiere hacer es no hacer nada. Hay gente que dice abandonarse en su fe. Y si uno no se puede abandonar en la fe porque la fe nos hace movernos. Ahorita decíamos, ¿no? Esta es mi Biblia y tengo lo que dice que tengo. Y si yo agarro y no la abro, pues ¿qué es todo lo que tengo? Pues una Biblia, ¿no? Pero también dijimos, esta es mi Biblia y soy lo que dice que soy. Y una de las partes más emocionantes de la Biblia, que está en Romanos 8:28, que dice que somos más que vencedores, ¿sí? Y para ser vencedor, ¿qué hay que hacer? Pues hay que luchar, hay que correr, hay que moverse, ¿sí? Salmo 1 dice que somos prósperos, que todo lo que iniciemos prosperará. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iniciar. El problema de la fe de muchos, y me incluyo dentro de esos muchos, es que somos personas que creemos en intervalos, que sentimos en intervalos, que pensamos en intervalos. Y aquí lo que nos está diciendo es, Dios nos enseñó que Él tiene una constante que es su amor, y luego dice, Dios disciplina a los que ama. Dios les enseña a ser constantes a los que ama. Dios les está enseñando a ser como Él es, porque nuestro objetivo, ¿sí?, es llegar a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. Porque en el momento que agarremos ritmo, ¿sí?, en ese momento vamos a pensar más en el ritmo, ¿sí?, que en lo que nos pase, porque es como los que corren maratones, ¿no? Nunca se ha puesto a pensar, correr un maratón son 42 kilómetros. Eso es como de aquí a Tepatitlán, más o menos. Eso está bien lejos, ¿no? Son 2 casetas, ¿no?
Y si en el coche es aburrido y cansado, imagínese corriendo. Y si fuera de bajadita, sería cansado. Si fuera de subida, sería más cansado. Pero el problema es que de aquí a Tepatitlán son un montón de cerros que suben y bajan. Y la cuestión y el secreto para llegar corriendo a Tepatitlán, que eso es solamente un ejemplo, sería que nosotros programáramos nuestro tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es saber que va a haber diferentes terrenos y prepararnos. Guardar nuestra energía cuando sea de bajada y correr con un ritmo constante cuando sea de subida, pero no gastar energía de más, porque el objetivo no es ganar. El objetivo no es competir. ¿Sabe cuál es el objetivo? Llegar. Y ese es el problema. El objetivo es llegar. Eso es lo admirable. El otro día estábamos en una reunión con unos amigos, un amigo que corre, y yo dije algo de lo que después me tuve que arrepentir yo mismo. Le dije, ya no tiene chiste eso de los maratones o de las carreras, porque a todos les dan medalla. Y entonces las personas con las que estaba, dije, ellos sí corren. Y dijeron, pues sí, pues es que ya ahorita ya el mérito nomás es llegar. Y después me quedé pensando y dije, ¿cuántos empezarán la carrera que no la terminan y entonces a esos no les dan medalla? Y la medalla es llegar. Nuestro objetivo en Cristo es llegar. Porque si llegáramos rápido nos morimos pronto. Pero el objetivo es llegar. ¿A dónde? A la estatura perfecta de Jesús. Y Jesús puede guardar en misericordia nuestra vida todo el tiempo que sea necesario para que lleguemos. Por eso dice, Dios al que ama le enseña constancia. Es decir, lo disciplina. Le enseña a estar bien en las buenas y lo enseña a estar bien en las malas. ¿Por qué? Porque no vivimos por las circunstancias, vivimos por la meta. Por eso dice, Jesús aguantó aún la vergüenza cuando estaba siendo maltratado, porque él estaba viendo la gloria que recibiría cuando se sentara a la diestra del Padre y pudiera decir, yo morí a causa del pecado de la humanidad. Y luego también nos dice, el Señor castiga, ¿a quién? Al que recibe como hijo. ¿Y cuándo ustedes han castigado a sus hijos con saña? ¿Verdad que no? Los que tienen hijos han castigado a sus hijos porque quieren evitarles mal. Entonces, si lo traducimos de esta manera, Dios enseña constancia a los que ama y les enseña y los corrige para evitarles el mal a los que toma. ¿Por qué? Por hijos. Entonces, la mejor señal que tenemos del amor de Dios es cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos enseña constancia. Por eso es algo que les insisto yo tanto todo el tiempo. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. ¿Por qué hay que leer? Muy sencillo. Hay que leer por el puro y simple hecho de que eso nos va a poner en la misma sintonía que Dios, en la sintonía de la disciplina y de la constancia. Cuando nosotros nos acostumbramos a la voz de Dios y dejamos de lado esa situación o esa condición emocional en donde un día sí estamos con Dios y el otro día no. Versículo 7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Dios es un Dios de abundancia. Y Dios quiere derramar en nosotros todo lo que Él tiene. Pero hay veces que nos tiene que corregir para que no desperdiciemos lo que viene de su mano y primeramente lo podamos multiplicar. ¿Sí? Luego dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Hay gente que nada más quiere las cosas cómodas y buenas en apariencia. Pero la verdad es que deberíamos de gozarnos en la disciplina y decir, aquí está donde Dios me está mostrando cuánto me ama, porque me está corrigiendo para evitarme el mal. No podemos ser hijos de Dios sin nada de muertito.
Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos ¿de qué? De su santidad. Fíjense nada más, Dios nos disciplina, nos da una constancia y una perseverancia para darnos santidad, para que nosotros digamos, ahora sí que Dios nos deja o nos permite que nos ocupemos en Él, de manera que no tengamos espacio para nada más en nuestro corazón. Por eso la Biblia no es un libro chiquito ni fácil de leer. La Biblia es un libro que pretende llenar nuestro corazón. Y es emocionante porque a mí me toca, esta mañana estaba leyendo el capítulo 12 de Gálatas y es impresionante porque empecé a leer y estaba leyendo y leyendo y leyendo y de repente la misma palabra me recuerda otras palabras que hacen sentido y entonces cuando menos me di cuenta estaba brincando de un lado al otro y estaba tomando notas y dije, es que aquí es cuando la palabra empieza a llenar. Y eso, cuando la palabra nos llena, provoca santidad porque ya no tenemos espacio para otras cosas. Eso es santidad. ¿Sí? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueve las fuerzas de sus manos cansadas y Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Quiere decir, hay que saber a dónde vamos. Y por eso a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, Patti lo pone muy en práctica siempre. Una de las cosas con las que empezamos hace mucho tiempo, cuando empezamos la iglesia, yo siempre les decía, es importante entender que nuestro nombre tiene un propósito en nuestra vida. No nos pusieron el Brian, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un nombre y el nombre fue designado por Dios y en nuestro nombre hay un propósito específico. Y cuando entendemos el propósito específico, sabemos que toda nuestra vida se va a guiar acerca de eso. ¿Sí? Hay gente que nunca conoció el significado de su nombre y no sabe por lo que vive. Y Patricia cada vez que conoce a alguien, lo primero que hace es preguntarle cómo se llama y luego googlea el nombre y entonces ya tiene un motivo por el cual orar porque así ya puedo aplicar el Salmo 138:8 que es ciertamente el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Entonces, si yo conozco el nombre de Betty, ya sé qué es lo que tengo que orar por Betty. Si conozco el significado del nombre de Enrique, ya sé por lo que tengo que orar y ni siquiera necesito conocer su situación ni su condición. ¿No? Y eso es una de las cosas que tenemos que tener un objetivo. ¿Para qué estoy aquí? Dios me puso este nombre, por aquí vamos primero. 2, Dios nos da palabra y nuestro objetivo es perseverar en cada una de las promesas de la palabra para que se cumpla. Número 3, Dios nos dio 5 ministerios y 9 dones. No son muchas opciones de las que tenemos. Dentro de esos 5 ministerios tenemos que encontrar uno en el cual participar. ¿Sí? Apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor. Casual. ¿Sí? Uno de esos tenemos que ser, todos nosotros que estamos aquí tenemos que ser o apóstoles, o maestros, o profetas, o evangelistas, o pastores. No hay opción. Y dentro de eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer por medio de los dones del Espíritu, y de esos nada más hay 9. ¿Sí? Así de fácil. Entonces nuestro propósito no está difícil. Nuestra manera de vivir no está difícil. El asunto se trata de que tenemos que perseverar y saber, Dios me quiere usar. Y nos dio una sola gran comisión. Y esa gran comisión, ¿cómo dice? ¿Alguien se acuerda? Ir por el mundo y predicar, ¿qué? El Evangelio. Vayan por el mundo y háblenle a la gente de Jesús.
Nada más. Agarren Mateo, Marcos, Lucas y Juan y apréndanselo de memoria. Y cuando la gente les hable de sus problemas, ustedes háblenle de Jesús. Y cuando la persona les platique de sus alegrías, ustedes platíquenle de Jesús. Y cuando la gente no les platique nada y estén sentados sin saber qué platicar, platíquenle de Jesús. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos de esas tres cosas nuestra constante, vamos a vivir una vida ¿cómo? Disciplinada. Y cuando nosotros entendamos y nos salgamos de ahí, vamos a recibir corrección de parte de Dios. ¿Sí? Y esa corrección nos va a regresar a la santidad de saber que no podemos hacer nada más que nuestro propósito, porque dice la palabra que si nosotros hacemos con diligencia esto, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Los negocios va a ser algo natural en nosotros. El ser buenos en nuestro trabajo va a ser algo natural en nosotros. Las amistades va a ser algo todavía más natural en nosotros, a causa de la promesa de Dios. Por eso dice el Salmo primero, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos. O sea, aquel que no anda escuchando a ver qué le dicen, sino que va y busca en la palabra. Aquel que no se juntó con pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la palabra tiene su deleite, sino que en la palabra está encontrando, ahora sí que su propia identidad. Dice, ese será como un árbol plantado, primeramente firme, con buenas raíces, junto a aguas corrientes, agua fresca todo el tiempo. Dará su fruto a su tiempo, siempre tendrá algo que dar, ¿sí? Y su hoja nunca caerá. Pero dice, y todo lo que haga, prosperará. Estamos hablando de lo mismo. Dios lo único que quiere es que tengamos una constancia y una disciplina. Y Él nos corregirá. Y fíjense nada más cómo complementa este capítulo. Dice, ¿un llamado a qué? ¿Qué dice su título? ¿No trae título ahí en su Biblia? Sí, ¿no? Dice, ¿un llamado a qué? A escuchar a Dios. Ay, René, es que no sé cómo escuchar a Dios. Pues aquí viene. Esfuércense por vivir, ¿qué? En paz con todos y procuren llevar una vida santa. Ok. Quiere decir, no se anden con chismes y dedíquense a lo que Dios les dijo. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Vivir de acuerdo a su propósito, tener una constancia en la palabra, ¿sí? Y cumplir con la gran comisión. Porque los que no son santos, ¿qué? No verán al Señor. Es que yo no sé cómo escuchar a Dios. Pues es que no tiene ningún interés, porque no hay santidad en ti, porque no hay interés en vivir para Dios. Hay un interés en vivir para ti, porque todo el mundo jala agua para sus molinos en sus oraciones. Pero ¿y Dios qué onda? ¿No? Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. O sea, preocúpate por el doctor cuando no viene, porque si tú estás al pendiente de él y él se mantiene en la palabra, él va a recibir cosas que no merece de parte de Dios. Porque todo lo que necesita el doctor no necesita ser parte de esta iglesia. El doctor necesita mantener su integridad y su intimidad con Dios. Si el doctor mantiene su intimidad con Dios y su integridad como persona, todas las cosas que haga van a prosperar. Entonces lo que está diciendo, lo único que tenemos que hacer es cuidarnos los unos a los otros, en vez de estar viendo qué es lo que estamos haciendo mal, porque todos parecemos hijos del diablo. Yo nomás me la vivo viendo a ver qué está haciendo Betty mal, en vez de animarla a que haga las cosas bien. Esta mañana nos pasó algo interesante, ¿verdad, Betty? Betty me mandó un mensaje, ¿sabes qué? No me siento bien y no voy a ir a la iglesia. Yo le podría decir, ay, Betty, pues... Y lo único que dije, ¿sabes qué? Betty me agarró en mi momento de oración, me agarró en la presencia del Padre. Y yo le escribí, el Shaddai, el Todopoderoso, aquel que rige tu vida, ¿sí? Se postre sobre ti y sane tu cuerpo, tu alma y restituya tu espíritu. Yo no le dije, ven a la iglesia, ¿verdad que no? Yo le dije, aquel en cuya presencia vivo, ¿sabes qué? Te bendiga a ti también. Y entonces, ¿qué pasó cuando yo sabía que iba a venir? Pero sabía por qué iba a venir, porque el mismo Dios en cuya presencia yo estaba, fue y la visitó a ella. ¿No? Cuídense los unos a los otros para que reciban, para que no dejen de recibir de la gracia. Para que no dejen de recibir de la gracia. ¿Sí? En casa me dijeron, no vayas. Uh-huh. ¿Sí?
A lo mejor una ranitidina podría haber hecho lo mismo, pero qué padre que el efecto permanente de la sanidad de Dios está aquí. ¿Para qué? Porque Peti tiene un propósito. El día de hoy, ¿nuestro propósito cuál es, Quique? Así es. La palabra de Dios, aquí no venimos a ver si le caemos bien a Dios. Dios nos prometió que se iba a encontrar con nosotros si nosotros veníamos. No a este hotel, a esta iglesia, a este salón, sino a su presencia como un cuerpo. Y yo no sé ustedes, pero en el momento que pasa la puerta, yo me olvido de todo lo que hay allá afuera. Me concentro en Dios y me encuentro con el Dios que prometió estar aquí, a nombre de quien les hablo y el que está usándome para hablar ahorita, porque no soy yo el de la idea, sino es Dios el que lo está haciendo. Porque ese es otro de los problemas que nos pasa muchas veces y la falta de santidad provoca. Hay gente que tiene falta de santidad porque habla de Dios como si no estuviera presente en algún lugar. Yo tengo que entender que haga lo que haga y esté donde esté, estoy en la presencia de Dios. Y siempre me tengo que comportar de acuerdo a ese Dios que está ahí porque tengo que tener esa constante en mi vida. No puedo estar entre y sale de la presencia de Dios de acuerdo a lo que mi emoción me indica. ¿Sí? Y eso es algo que nos pasa constantemente. Y cuando le digo nos pasa, me pongo yo por delante. Cuando nosotros empezamos a ser constantes es cuando empezamos a imitar a Dios. ¿Sí? Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ya que era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Sí? Esaú quiso satisfacer su necesidad inmediata y no se dio cuenta que el poder que Dios había puesto en su boca era el de transformar su propio ambiente. Tenía tanta hambre y quiso satisfacer su hambre que fue capaz de declarar que dejaba de lado su identidad como heredero. Y esa es una de las cosas que pasa. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos o tenemos la conciencia de decir, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Nunca se ha fijado que hay gente que todo el tiempo se está quejando de toda la demás gente a su alrededor? Quiere decir, no recibe más que lo malo de los demás y todo el tiempo lo tiene y así lo vuelve a hablar y todo el tiempo tiene algo de qué quejarse. Todo el tiempo es víctima de alguien, todo el tiempo ve lo malo de los demás. Y dices, no, Dios quiere el contrario. Cuando nosotros vivimos en santidad y vivimos con la disciplina de la palabra, siempre vamos a tener la manera de que de nuestro corazón brote aquello, ¿sí? De que de nuestro corazón brote aquello, ¿sí? Que va a transformar nuestro ambiente. Nuestra oración transforma nuestro ambiente porque en el momento que nosotros hablamos de lo que Dios habla en nuestro corazón, en ese momento todo lo de alrededor cambia. Todo lo de alrededor cambia. ¿Sí? El problema es que normalmente estamos esperando que los cambios que vengan a nosotros sean externos, siendo que Dios ¿dónde quiere habitar? ¿Afuera de nosotros? ¿Encima de nosotros? ¿A un lado de nosotros? ¿Dónde quiere habitar? ¿Y dónde específicamente? Entonces dice, de lo que abunda en el corazón, habla la boca, ¿no? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces aquí está diciendo, no dejen que ninguna raíz de amargura entre, porque en el momento que la amargura ocupa el corazón de alguien, hace exactamente lo mismo. Empieza a afectar lo que hablamos, nuestro entorno y a las personas que nos rodean. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino como les sucedió a los israelitas cuando llegaron ante el monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que suplicaron a Dios que dejara de hablar.
retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Entonces ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo, que han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios nos habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar a la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, es un fuego que todo lo consume. Y lo que está diciendo y lo que nos está enseñando en esta porción de la palabra, dice, hemos dejado, ¿sí?, de creer en el Dios de la ley. Porque piensen esto, fíjense nada más. Hay una ley que nos dice qué es lo que está mal. Pero la ley tiene una característica muy importante. La ley señala el pecado, pero la ley no lo perdona. La ley lo único que puede hacer es decirle a Isaac que está mal, pero la ley no le puede decir a Isaac cómo dejar de pecar. La ley no puede tampoco puede perdonar el pecado de Isaac, y la ley no puede renovar la vida de Isaac. Por eso Jesús vino a decirnos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir, ya no estamos viendo todo el tiempo lo que hacemos mal, sino estamos viendo todo el tiempo lo que podemos hacer bien. Porque piensa esto, cuando hacemos las cosas mal, pensamos en las cosas que tenemos que dejar de hacer. El problema es que la ley no nos dice las cosas que sí tenemos que hacer. La gracia nos dice, sabes que hay una carrera y te tienes que mantener en movimiento. Y todo lo que puedes hacer es adicionar cosas a tu vida, nada más. Hace unos días platicaba con una muchacha que se embarazó y se casó, tuvo su hijo y después se divorció y se regresó a vivir a casa de sus papás y empezó a hablar de, es que ahora. Y le digo, no. Le digo, mira, piensa en esto. De perder no perdiste nada, porque estás exactamente igual que estabas antes de casarte, más un hijo. Porque estaba en su casa, cuidada y alimentada por sus papás, con un coche, con un buen techo, y adicionalmente tiene un hijo al que ama. Que se casó y se metió en un matrimonio que a lo mejor no le funcionó y que no hizo las cosas bien, sí, también. Pero su condición en ese momento no era más que mejor que antes, porque eso es cuando nosotros empezamos a ver lo que Dios hace, porque ¿quién más puede dar vida que Dios? ¿No? ¿Quién más puede dar vida que Dios? Entonces quiere decir que ella está mejor que antes porque tiene lo que tenía, más la vida que Dios puso en ella. Aquí lo que nos está diciendo es, ustedes ya no están con un Dios que les está diciendo todo el tiempo lo que está mal. Ustedes no están con una ley que los limita de acercarse a Dios. Ustedes están con un Dios que los expuso una sangre, que los limpió. Y en el momento que los limpió, les dio la oportunidad de hacer las cosas mejor. Nos dio vida juntamente con Él. Por eso nos dice, y esa es la parte que de repente a mí me frustra como cristiano,
Porque Jesús dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes van a hacer. Y el problema es que nosotros nos la vivimos viniendo a la iglesia a ser hermanos y estamos cuidando de pecar los unos a los otros, pero nadie nos estamos preocupando por hacer las cosas que Jesús hizo. ¿No? Yo no he visto aquí que volverse a subir un monte a predicar, ¿no? O no he visto a Alfredo hacer milagros, ni ustedes me han visto a mí hacer sanidades. Porque esas cosas sí tenemos que hacer. Para saber qué cosas hizo Cristo, ¿qué necesitamos? Leer el Evangelio y hablar del Evangelio hasta que lo creamos, porque ese es el problema. Que no lo creemos, porque no lo creemos, no habita en nuestro corazón, y como no habita en nuestro corazón, pues no lo hablamos. ¿Sí? Pero aquí está diciendo, esta es nuestra oportunidad de dejar de estar viendo todo el tiempo lo que está mal y escuchar todas las cosas que podemos hacer, porque Dios nos va a hablar y decirnos, este es el momento en el que sí puedes hacer, en el que sí puedes transformar, y en el momento en el que puedes dejar de estar dependiendo de que todo lo que esperas sea externo y puedas sacar del buen tesoro de tu corazón, ¿sí?, cosas buenas, ¿no? Eso es lo que tenemos que escuchar de Dios. Por eso dice, el que no tiene santidad no va a escuchar a Dios, no lo va a ver. ¿Por qué? Porque no tiene un interés en Dios, tiene un interés en las cosas del mundo, porque lo chistoso es que queremos medir al Dios espiritual por medio de lo natural. La gente quiere tener dinero, porque el Dios espíritu le va a dar dinero físico, cuando el Dios espíritu nos promete abundancia espiritual, la cual gobierna a lo natural. Por eso a las cosas que normalmente ocupan nuestra oración, la Biblia les llama añadidura. Porque dice, lo espiritual no es importante, pero lo físico no es importante, perdón. Lo físico no es importante, pero habrá un momento en donde lo físico se va a rendir ante lo espiritual y va a llegar por consecuencia, porque no va a querer perderse de lo bueno que está sucediendo. Va a haber un momento en que lo natural se va a rendir ante lo espiritual, porque no se quiere perder del festín y del banquete. ¿Sí? Por eso la Biblia nos dice, cuando hagan fiesta inviten a los extranjeros, o sea, a los que no viven como ustedes, para que aprendan a vivir como ustedes. Porque esos van a entrar como añadidura. Hasta ellos van a recibir. Entonces, capítulo 12 del libro de Hebreos nos habla de dos tipos de disciplina. La primera disciplina de la que nos habla es de la constancia. Dios puso en nosotros la capacidad de la constancia. Dios puso en nosotros su misma característica, el no cambiar, el poder fijar nuestro corazón y hacer las cosas siempre porque las creemos. El segundo tipo de característica, Dios puso en nosotros la corrección, la disciplina que viene por medio de la corrección para evitarnos el mal. Dios necesita castigarnos, corregirnos, para que no veamos el mal cara a cara. Y eso muy probablemente va a ser de una manera desagradable, pero lo único que está haciendo Dios es guardar nuestras vidas, no del sufrimiento, sino de una eternidad sin Él. Número 3, nos está hablando de que tenemos que enfocar nuestro corazón, nuestra vida y todo lo que somos a escuchar la voz de Dios para que podamos vivir de acuerdo a lo que escuchamos de parte de Dios y no estemos todo el tiempo viviendo de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que sentimos o de acuerdo a lo que alguien nos dijo. ¿Sí hace sentido lo que le estoy diciendo? De eso se trata la fe. Y lo que nos está diciendo es que estamos a un capítulo de terminar el libro de la disciplina, donde les está diciendo Dios a los judíos, dejen de estar haciendo las cosas de acuerdo a lo que los demás ven. Este es el momento, y si lo vemos, Dios nos está acorralando a la intimidad con Él. Porque ustedes me pueden contar a mí que leen la Biblia y yo les puedo creer.
Pero Dios le está diciendo, necesitas ser constante para que yo pueda ser constante en ti. Porque el Dios constante no puede habitar en la inconstancia de su pueblo. Dios dice, súbete a mi nivel en vez de que yo me baje al tuyo. Nosotros oramos por excepciones cuando Dios dice, yo te voy a dar constantes en todo. Yo te voy a dar constantes en todo. Porque te prometí que todo lo que hagas prosperará. Vámonos a Josué 1:8, nada más para que vea cómo este capítulo de la constancia no es algo nuevo que Pablo nos diga. Josué 1:8, si me acompañan, por favor. Aquí está el pueblo a punto de conquistar una tierra. ¿Sí? Josué es el libro después de Deuteronomio, saliendo del Pentateuco. ¿Sí? Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Dice, fíjense, en versículo 8 dice, estudia de vez en cuando el libro de la instrucción. Dice, ¿estudia qué? Constantemente. ¿Con qué? Con disciplina. ¿No? Medita en el día, en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ya está escrito. Y dice, solo entonces, está poniendo una condición, nada más, cuando esto sea una realidad, dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es que René, yo no sé cómo le hago, me dicen en mala suerte. No te dicen en mala suerte. Es que vives en la inconstancia de tu corazón. Un día quieres, otro día no quieres. Un día sientes, otro día piensas y otro día crees. Pero aquí dice, solo entonces ¿cuándo qué? Cuando estudies constantemente la palabra y medites de día y de noche. ¿No? Fíjense, nada más, vámonos al Salmo 139, versículo 18. ¿Sí? Salmo 139, versículo 18. ¿Ya están ahí? Está hablando de que a donde vaya está Dios, pero fíjense cómo termina, dice, bueno, vamos a leer desde el 17, dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, se suman más que los granos de arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo, dice, o sea, aún en nuestros sueños deberá de estar Dios, aún en nuestros sueños debe de estar Dios. O sea, esta palabra complementa la anterior. Dice, medita en la palabra de día y de noche. Dice, cuando te vayas a dormir, aún llévate a dormir el propósito de meditar en la palabra de Dios. Así de sencillo. Constancia. No está diciendo que dejemos de divertirnos. No está diciendo que dejemos de salir. No está diciendo que dejemos de ser quienes somos, está diciendo, a donde vayas, llévate la presencia de Dios, porque Dios dice, a donde tú vayas, yo iré contigo. De hecho, aquí en el Salmo 139, dice, en el Salmo 139, 7 dice, jamás podría escaparme de tu presencia, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, estás ahí, si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Se dice, Dios está en todos lados. El único que no está con Dios de vez en cuando es nuestro corazón y nuestra constancia. Pero leímos el título de lo que leímos hoy. La disciplina de Dios nos demuestra su amor. Todo lo que necesitamos es regresar nuestro corazón a Dios y podremos percibir su presencia, podremos ser objeto de su amor y podremos desatar todo lo que Él promete para nosotros. ¿Les parece? Vamos a orar, pónganse de pie, por favor.